Me da muchísimo gusto saludar al doctor Israel Covarrubias, querido amigo académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo estás, Isra? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Oye, no, pues gracias por estar aquí en el De Eso Se Trata y además con una novedad. Está calientito tu libro, prácticamente acaba de salir, está en este momento en las mesas de novedades y es bien interesante cómo planteas este libro, Isra, porque bueno, escuchamos sobre todo en las redes sociales, en muchos medios de comunicación, esta palabra, el populismo, ¿no? Pero finalmente, ¿qué es? ¿De dónde viene? Y sobre todo, hay que analizar sus cargas, ¿no? Regularmente lo vemos en un sentido peyorativo, lo vemos en un sentido que de forma negativa hacia ciertas tendencias políticas, pero tú te vas al origen de la palabra y además lo analizas en el contexto de la ciencia política, es decir, ¿qué significa sin cargas morales, ¿no? Más bien, ¿qué significa para este constructo de la política un proceso como el que estamos viviendo, pues casi en toda América, Israel? Sí, Ricardo, mira, en realidad lo que hago en el libro, pues sí, es dar cuenta de el origen de la palabra en la Rusia del último tercio del siglo XIX y después también en el movimiento de los farmers o de los granjeros en el caso norteamericano, para después atender algunos de los principales desafíos intelectuales y también históricos que hoy representa no solo la palabra, como decías, sino también los movimientos y los liderazgos abiertamente populistas, no solo en América Latina, sino también en otras latitudes y principalmente en Europa, que me parece que son las dos grandes regiones en donde está teniendo lugar justo esta mutación, llamémosle antropológica de la política, en la cual el populismo se ha colocado como el eje en torno al cual giran los principales problemas y quizá también las principales soluciones a las demandas de sociedades democráticas hoy abiertamente precarizadas y por otro lado también muy enfadadas con las élites políticas. Oye, pero a mí me llama la atención, Israel, lo que planteas en tus conclusiones. Es decir, dentro de este encadenamiento de hechos históricos, en el desgaste de un sistema político ya muy jodido, por no decirlo de otra forma, el populismo llega a refrescar y es también un momento de renovación, de darle un poder a los sectores menos privilegiados. Es decir, hay que entender los porqués y quizá empezar a verlo desde otro punto de vista, no desde el sentido, como lo dije al principio de esta charla, peyorativo, ni andar señalando o para discriminar, sino como en un proceso que estamos viviendo, del cual somos partícipes, Israel. Sí, en general lo que está sucediendo en ciertos cenáculos académicos, intelectuales y políticos, y no solo en la realidad más inmediata a nosotros en México, sino también en otras latitudes, pues es evidentemente que cuando alguien dice populismo o cuando alguien señala a algún otro como populista, en gran medida es un insulto, ¿sí? Pero que es un insulto que también define no solo al objeto, sujeto propiamente hablando, objetivo de ese insulto, sino también define el lugar de habla de aquel que lo expresa. Y es ahí donde tenemos de algún modo uno de los principales problemas conceptuales, intelectuales y culturales respecto al fenómeno del populismo. La primera cosa que quisiera decirte, Ricardo, es que es precisamente de que el populismo hoy cubre muy bien y exitosamente la exigencia de construir un poder, yo lo llamo al final precisamente del libro, un poder ritual del débil, es decir, Exacto. un poder, llamémosle blasfemo, si lo queremos ver así, políticamente incorrecto, pero que responde con éxito
a la exigencia de lo que podríamos, y es de algún modo está presente a lo largo del texto, a esta concepción bifocal de la política, donde para mirar arriba tienes que bajar de la montaña y para entender cómo es que podemos llegar a la cima de la montaña, también tenemos que hacer este juego hidráulico de arriba es abajo y abajo es arriba, ¿no? Esta concepción bifocal de la política no es nueva, Ricardo, porque precisamente está en el exordio de la obra más famosa de Maquiavelo, El Príncipe, ¿no? Entonces, ahí me parece que tenemos todavía mucho por investigar, sobre todo porque la idea de que la exclusión es un motor del populismo, pues es clara, y por otro lado, tenemos que reconocer que hay una potencialidad política del concepto de pueblo, que es un vocablo, un sintagma muy poderoso para la contienda política en la democracia, que eso también habría que puntualizar. El populismo no es algo que sale o que se genera fuera del contexto democrático, es el proceso democrático del Exacto. siglo XXI el que está produciendo como reacción a sus promesas no cumplidas en estas dos primeras décadas, precisamente formas, llamémosle plebeyas, si la queremos ver así, de responder a esos incumplimientos. Y me parece que es ahí donde el populismo hoy está jugando de manera muy eficiente y, por otro lado, creciente. Oye, además es digamos, un concepto, pues, o quisiéramos verlo muy amplio, donde existen, pues, diversos populismos, ¿no? Y tú en el libro lo enmarcas muy bien con dos casos, ¿no? El caso de Trump, ¿no? Y el caso de Andrés Manuel López Obrador. Digamos, son diversos, son distintos. Cuesta trabajo utilizar la misma palabra para ambos casos, pero es interesante lo que propones, ¿no? Sí, evidentemente son pues casos radicalmente diferentes, pero a mí me parece que casos justo como el de Donald Trump en Estados Unidos, pero también el de hoy el extinto ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi en el Mediterráneo, y bueno, el caso del actual presidente mexicano, bueno, nos llaman precisamente a intentar hacer un esfuerzo, sobre todo conceptual, para colocar en un mismo campo de inteligibilidad estas experiencias que no coinciden una con otra. Y no coinciden no solo políticamente, sino también en términos del espectro ideológico. Unas están más Exacto. cargadas a la derecha, otras más cargadas a un coqueteo abierto con la izquierda, aunque no sean abiertamente de izquierda, y ahí me perdonarán mis amigos cuatroteístas, pero bueno, lo que tiene Andrés Manuel es todo menos una plataforma de gobierno abiertamente de izquierda, ¿no? Entonces, es por eso que la idea del populismo me parece bien interesante, porque también habría que decir, Ricardo, que cuando hablamos de populismo damos por sentado que el concepto de pueblo o la idea de pueblo está presupuesta en la idea de populismo, y me parece que no. La idea de pueblo tiene una historia distinta a la del populismo, que coinciden hoy, evidentemente coinciden, pero son elementos históricos y politológicos diferentes, ¿no? Hay un uso, evidentemente, dentro del campo de acción política del populismo, hay un uso político del concepto de pueblo, eso es evidente. Pero también debo decir, hay un uso político del concepto de pueblo del constitucionalismo moderno, ¿no? No hay constitución política que no refiera el concepto de pueblo dentro de alguno de esos artículos. Claro. Oye, también me llama mucho la atención el concepto del populismo pop, ¿no? Y además teniendo como centro a Berlusconi, que es todo un fenómeno, ¿no? Es decir, cómo utilizó su contexto, las herramientas mediáticas, y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Mira, a mí me parece que aquí hay un elemento transversal y que, claro, el punto más alto de ese elemento es el caso italiano, que tiene que ver con la improvisación y la época, digamos, como rasgo definitorio de nuestra época, ¿no? Tú sabes que hoy en política, y particularmente en política democrática, no es que lleguen a los puestos de poder, a los puestos importantes, los mejores, sino pues llegan aquellos que lograron
de algún modo distanciarse de su propio pasado, ¿no? Y por otro lado llegan aquellos que hacen de la improvisación un arte abiertamente político. ¿Qué quiere decir con esto? A veces están llegando los cualquiera, que es justo en el contexto italiano, es muy clara la definición de este concepto desde hace muchas décadas, ¿no? El qualunquismo, que es decir, llega cualquiera dice, hoy me levanté con ganas de ser presidente de la República y voy a hacer todo lo posible para que ello suceda. Y bueno, está pasando. Entonces, esta época, nuestra época, marcada por este signo de la improvisación y se conjuga además con otros dos elementos centrales para que el populismo pueda reproducirse como se reproduce, que es la aceleración del tiempo y que se expresa, por ejemplo, en la comunicación exponencial global, y por otro lado, el ágora, digamos, el ágora virtual como el ágora pública por excelencia de aquellos que no tienen voz en la democracia. Entonces, este triángulo equilátero pues hace que precisamente hablemos de un populismo pop, porque de algún modo los seguidores de los populistas son parecidos o similares, ¿no? A los seguidores de los grandes grupos de rock, ¿no? Es decir, a estos groupies que van de ciudad en ciudad siguiendo la gira del rockstar, etcétera, etcétera. A mí me parece que hay mucho de eso hoy, o de esa mezcla de espectáculo, de una suerte de farandulización de la política democrática con formas muy tradicionales de organizar y de hacer política, como es esta política ras de suelo, ¿no? Ir ciudad por ciudad, municipio por municipio, plaza por plaza, etcétera. Y esa ecuación es la que el populismo, me parece, más que ninguna otro estilo de hacer política y de organizar el poder, está utilizando y está leyendo adecuadamente. Por eso me parece que es muy contemporáneo a la época. Sí, la verdad es que es bien interesante todos los análisis que haces. Y bueno, pues ¿cómo te está yendo con el libro? Bueno, recién se acaba de publicar, yo lo vi la semana pasada en la mesa de novedades, pero la verdad es que me dio mucho gusto, Israel, nos conocemos ya desde hace muchos años, ver tu libro publicado en Debate, que creo que es una de las grandes editoriales y que, bueno, pues te permite entablar diálogos con muchos sectores, ¿no? Con muchos lectores y eso es increíble. Pues sí, mira, yo estoy muy agradecido con mis colegas, ¿no? Y amigos de la editorial Debate porque le han apostado a un libro en un mercado editorial que está, si bien no abarrotado, hay una creciente bibliografía en torno al populismo. Lo que sí habría que señalar, Ricardo, es que a diferencia de otros países, incluso en nuestra lengua, en México se han publicado pocos, realmente pocos volúmenes de colegas mexicanos sobre el populismo, sí, recientemente, ¿no? Es curioso que teniendo hoy un gobierno abiertamente populista en el vértice del poder, se esté escribiendo tan poco en términos académicos y en términos intelectuales. Voy a dejar aquí de lado, pues, todos los panfletos que se han escrito, ¿no? Por periodistas, algunos comunicadores, otros que dicen que son escritores e intelectuales, pero que desde simplemente leer el título adivinamos a dónde quieren llegar. Entonces, ¿para qué vamos a leer 300 páginas de todos estos, digamos, plumas panfletarias cuando sabemos que Sí. en un artículo de periódico va a decir lo mismo que en 300 páginas? Sí, sí, sí. Entonces, Eso es lo importante y qué bueno que lo dices, Israel. Este es un análisis desde la ciencia política y efectivamente yo lo leí y creo que es importante ir con la visión de entender qué es lo que está pasando como proceso político e histórico, ¿no? Creo que ese es así con los lentes con los que hay que leer el libro. Y con eso nos quedamos, Israel. Te lo agradezco muchísimo que hayas compartido estos minutos con toda la audiencia del De Eso Se Trata aquí en TV Buap y mucho éxito y muchas felicidades por el libro. muchas gracias, Ricardo, por el espacio y bueno, te mando un saludo a ti y a tu auditorio. Pues ahí está la voz de Israel Covarrubias. Muy interesante este libro que acaba de publicar en la editorial Debate. Y bueno, pues ya está en la mesa de novedades por si usted gusta pasar o en libro electrónico, también ahí lo puede